San Justino. Primera apología. Número 1. Al emperador Tito Helio Adriano Antonino Pío, Augusto, César, y a su hijo Verísimo filósofo, y a Lucio, filósofo, hijo de Lucio César por naturaleza, y del emperador por adopción, amantes de la ciencia. Y al Sagrado Senado, y a todo el pueblo romano. En nombre de aquellos hombres de todos estados, víctimas de un aborrecimiento injusto, y de una cruel persecución. Justino, hijo de Prisco Bacchio, natural de Flavia en Palestina, y uno de aquellos perseguidos, presenta esta súplica. Número 2. La razón nos enseña, que los que son verdaderamente piadosos y filósofos, no aman, ni hacen aprecio sino de la verdad, y abandonan resueltamente las opiniones de los antiguos, cuando son falsas y contrarias a las buenas costumbres. Esta misma razón, oráculo del sabio, no solamente nos impide imitar a los que hacen o enseñan alguna cosa contraria a la justicia, sino que también pone al amante de la verdad en el empeño de decir y hacer, por la salvación de su alma, lo que le prescribe la ley de la obligación, y en el de provocar, si fuere necesario, las amenazas y la muerte. Todos los días oís, que os llaman piadosos, filósofos, celosos de la justicia, y amantes de la ciencia. Pero ¿lo sois efectivamente? Las acciones lo han de manifestar, porque el objeto de esta súplica, que os presentamos, no es adularos, ni granjearnos vuestro favor, sino únicamente pedir, que se nos juzgue según las reglas de la más exacta justicia. No deis lugar a que la prevención, el deseo de complacer a la muchedumbre, la superstición, la pasión, las hablillas engañosas, os hagan pronunciar sentencias contra vosotros mismos. Y digo contra vosotros, porque estamos firmemente persuadidos, que no se nos puede hacer mal, mientras no se nos pueda convencer de algún delito, y que nos podéis quitar la vida, pero no agraviarnos. Número 3. Y porque no se crea, que estas son bravatas y palabras sin fundamento. Pedimos a la mayor instancia, que se haga averiguación de los delitos, que se nos imputan, y que si se prueban, sean castigados como merecen, y aun con mayor rigor. Pero si ninguno puede probarse, la razón y la equidad deben hacer que despreciéis las hablillas calumniosas, y que no pronunciéis contra hombres inocentes unas sentencias, que recaerán sobre vosotros mismos, como que habrán sido dictadas por la pasión, y no por la justicia. Todo hombre sensato convendrá sin duda, en que la única forma legítima de los juicios consiste, por lo que respecta a los vasallos, en dar una cuenta fiel de su vida y de sus discursos. Y por lo que respecta a los príncipes, en juzgar, no como tiranos, sino según los consejos de la piedad y de la filosofía. En cuyo caso así los príncipes, como los vasallos son verdaderamente felices. Por lo que decía un antiguo que si los príncipes y los vasallos no eran filósofos, no podía ser feliz, ningún estado. Nosotros, pues, debemos presentar a la vista del público nuestra vida y nuestra doctrina, para no hacernos reos de los crímenes, que o por ignorancia, o por ceguedad cometen nuestros perseguidores. Pero vosotros también por vuestra parte, después de habernos escuchado como la equidad lo pide, debéis hacernos ver que sois buenos jueces. Lo que si no cumpliereis, seréis inexcusables en el tribunal de Dios. Número 4 Isic. El ilustre apologista, antes de entrar en el fondo de su asunto, insiste en demostrar la injusticia y absurdo de reputar por un delito capital el nombre de cristianos. De suerte que bastaba la confesión de ser cristiano, para que se le juzgase, convenciese y castigase a cualquiera. Y bastaba por el contrario negar esta calidad, para que al punto se le absolviese. Pide, pues, que se proceda con los cristianos, como con todos los demás. Que se les juzgue por sus acciones, y no por su nombre, el cual jamás puede ser motivo de elogio, ni de vituperio, y por consiguiente no merece suplicios, ni recompensas. Mucho más justo sería castigar con rigor a los culpables acusadores del respetable nombre del cristiano. Yo confieso, que entre los que se lo arrogan, hay algunos que se lo arrogan sin fundamento, porque no siguen los preceptos de Jesucristo. Así como entre los filósofos se hallan también algunos que no lo son sino en el nombre y en el traje. Porque con sus opiniones y su conducta deshonran este ilustre nombre, y proceden hasta el extremo de negar la existencia de la divinidad. Y no digo nada de los poetas y de los cómicos, que sacan al público y representan las infamias de los dioses, y lejos de ser condenados, se ven colmados de honores y de recompensas. Es decir, en una palabra, que si encontráis algún cristiano reo de cualquiera crimen que sea, lo condenéis, no como cristiano, sino como culpable. Pero si es inocente, lo absolváis como a cristiano inocente. Por lo que hace a lo demás, no os pedimos, que castiguéis a nuestros delatores y harto castigo es para Dios su misma injusticia, y la ignorancia en que viven de nuestra celestial doctrina.
San Justino atribuye la persecución de los cristianos a las sugestiones de los demonios. Estos espíritus perversos, dice, que se han hecho adorar como dioses, causaron la muerte a Sócrates, porque intentó desengañar de tan infame culto a los hombres. Y ahora exercirán toda su rabia contra los discípulos del Verbo Dios, Jesucristo, que destruye su imperio. Solamente con negar que éramos cristianos, nos libertaríamos del suplicio, pero no queremos una vida rescatada con la mentira. Y así es que hacemos esfuerzos por confesar nuestra creencia, deseosos de gozar de aquella vida pura y eterna, de que el Padre y Autor del universo nos quiere hacer participantes. Y persuadidos al mismo tiempo a que para llegar a esta felicidad, basta probar a Dios con las acciones, y procurar unirse a Él y a la bienaventurada sociedad de donde están desterrados todos los vicios. Esto es en una palabra lo que esperamos nosotros, fundados en la palabra de J.C. Los que adoran a los demonios, nos llaman ateístas, y nosotros debemos confesar que lo somos, por lo que respecta a semejantes divinidades. Mas no por lo que toca al único verdadero Dios, Padre de la justicia, de la templanza y de todas las virtudes, ser infinitamente perfecto. Adoramos con él a su Hijo, que nos ha enseñado todas estas verdades, y al Espíritu profético. Honramos a los ángeles buenos, sometidos a Dios y hechos a imagen suya. Y nos complacemos en comunicar nuestra doctrina a cuantos desearen instruirse en ella. Aguardamos, después de la muerte, un juicio que será pronunciado, no por Radamanto o Minos, como dice Platón, sino por el mismo Jesucristo, que castigará a los culpables, resucitados con sus mismos cuerpos, no con suplicios de 1000 años, como dice también Platón, sino con suplicios eternos. Si se nos opone, que esto es increíble e imposible, concédasenos por lo menos, que este es un error muy digno de perdón, mientras no se nos convenza de alguna acción inicua. Número 9. Pasamos en silencio la enérgica y victoriosa refutación de los absurdos y abominaciones del paganismo. Pero nos parece que debemos presentar al menos un compendio de las particularidades, en que se introduce el santo mártir, acerca de los dogmas, y de la moral de los cristianos, que opone a los errores e infamias de los idólatras. Número 10. Nuestro Dios, muy distinto de los ídolos, esas muertas imágenes de los demonios, que son obra de los hombres, y por lo común de los hombres más corrompidos, y que han sido formados de la materia más despreciable. Nuestro Dios, repito, es invisible, e incomprensible para el hombre. Hemos recibido de su mano todo cuanto tenemos. Y aunque no necesita de nuestros dones, sabemos sin embargo con certidumbre, que las ofrendas para él más agradables son las de las virtudes, que reúne en sí en un grado eminente, y que nosotros nos proponemos por modelo. Hemos llegado a saber, que este ser infinitamente bueno, lo ha criado todo para los hombres, y que si estos con sus obras se hacen dignos de él, y obedecen a su divina voluntad, se dignará admitirlos en su compañía, y los hará reinar eternamente, impasibles, e inmortales. Supuesto, pues, que ha trabajado por nosotros, cuando todavía no existíamos, y que nos ha sacado de la nada. Con más justa razón debemos esperar, que nos recompense, cuando hubiéremos cumplido con su voluntad. Es constante, que nosotros no hemos podido contribuir en nada a nuestra existencia. Y ni aún después podríamos escoger y practicar lo que el verdadero Dios nos manda, si no fuera por las facultades que Él mismo nos ha dado, y según las luces de la fe, a que nos ha conducido. Creemos, que interesa a todos los hombres, no solamente que no se les desvíe de aprender esta doctrina, sino también que se les exhorte con eficacia a que se instruyan en ella. Y es de creer seguramente, que esta divina ley hubiera hecho lo que no pueden hacer las leyes humanas, si no fuera porque los espíritus de tinieblas, para apartar a los hombres, nos han imputado crímenes e impiedades, de que estamos inocentes. Número 11. Cuando vosotros oís hablar del reino de Dios, objeto de nuestras esperanzas, os imagináis al punto, que se trata de un reino terreno. Pero os engañáis torpemente, porque no se trata sino del reino del mismo Dios. Bien lo prueba nuestra conducta. Pues cuando nos preguntáis, si somos cristianos, lo confesamos resueltamente. Si nuestras esperanzas se limitasen a un reino de la tierra, lo negaríamos, y nos ocultaríamos para evitar la muerte y llegar al término de nuestra ambición. Pero como nuestras esperanzas no están aquí baxo, no tememos la muerte. Cuanto más que sabemos, que esta es inevitable para todos. Número 12. Nosotros somos sin duda muy del caso para concurrir con vosotros a mantener la paz y la tranquilidad del Estado, puesto que enseñamos, que ni el malo, ni el avaro, ni el traidor, ni el hombre de bien, nadie en una palabra puede guardarse de que Dios le vea, y que cada uno, según sus acciones, camina a un suplicio o a una felicidad eterna.
Si todos los hombres estuvieran poseídos de esta doctrina, ninguno habría, que por tan corto tiempo se abandonase a crímenes que deben ser expiados con fuego eterno, sino que todos se contendrían a cualquiera costa, y se revestirían de los atractivos de la virtud, para obtener los bienes que Dios les promete, y libertarse de los suplicios con que los amenaza. Por yo que hace a vuestras leyes y a vuestros suplicios, debemos confesar, que son débiles barreras contra los perversos, los cuales están seguros de que podrán ocultarse de vosotros, puesto que no sois más que hombres. Pero si estuvieran persuadidos de que Dios lo ve todo, así los pensamientos como las acciones, por lo menos, convenid conmigo, en que el temor del castigo los contendría. Parece que teméis, que todos vuestros vasallos practiquen la virtud, porque no tendríais entonces a quien castigar. Pero esto sería pensar como verdugos, y no como buenos príncipes. Puede suceder, que los demonios os hayan sugerido esta idea. Pero siendo, como sois, partidarios de la piedad y de la filosofía, nos persuadimos, que nada queréis contra la razón. Sin embargo, si las preocupaciones llegasen a sofocar el clamor de la verdad, sois dueños de hacer y de obrar a vuestro antojo. Mas entonces sería vuestro imperio una confusión. Vuestro reinado no será justo, ni será feliz, sino en cuanto reconociereis el poder, y siguiereis las leyes del Verbo, Hijo de Dios. Después de haber demostrado, que todo cuanto sucedía a los cristianos, había sido predicho por Jesucristo, Hijo del Padre y Autor del universo, y de quien han tomado su nombre los cristianos. Después de haber hecho conocer, de cuánto peso es el cumplimiento de las profecías, para probar la religión cristiana, puesto que solo Dios puede conocerlo por venir. Pasa San Justino a exponer su doctrina con alguna extensión, y con la esperanza de hacerla triunfar de la ignorancia y del error. Número 13. ¿Y cómo, dice, pueden tratarnos de ateístas? Nosotros adoramos al Criador del mundo, y sabiendo que no necesita, ni de sangre, ni de libaciones, ni de perfumes, lo honramos con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, y nuestras acciones de gracias. Creemos que el único uso conveniente de las cosas, que ha criado para alimento nuestro, no es el de consumirla inútilmente en el fuego, sino el de repartirlas con los pobres. Cantamos himnos en honor suyo. Le tributamos incesantemente nuestros homenajes, le damos gracias, por la vida que hemos recibido de su mano, por los bienes sin número, de que nos ha colmado sobre la tierra, y principalmente por la fe, a que nos ha llamado. Finalmente le suplicamos, que complete todos sus dones, concediéndonos la inmortalidad en el cielo. ¿Y habrá hombre sensato, que nos desacredite ahora? El Maestro, que nos ha enseñado esta doctrina, es Jesucristo, Hijo del verdadero Dios, y crucificado bajo el reinado de Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Adoramos en tercer lugar al Espíritu que ha iluminado a los profetas. Pero no es al menos un extremo de locura, exclamarán acaso, adorar a un hombre, muerto sobre una cruz, juntamente con el Dios eterno, inmutable y autor de todo. Número 14. El ilustre mártir responde a esta objeción, haciendo ver, que este hombre es la suprema razón, a quien los cristianos deben el conocimiento del único verdadero Dios, y que los ha desengañado del impío y extravagante culto de los demonios, que les ha enseñado la moral más pura y más sublime, y que ha hecho una conversión maravillosa en todos sus verdaderos discípulos. Antiguamente no conocíamos otros placeres, que los de la gula. Ahora la castidad es la base de todas nuestras delicias. Recurríamos al arte mágica. Ahora nos abandonamos enteramente a la bondad de Dios. Antes nos comía el deseo de enriquecernos por toda especie de medios. Ahora ponemos en común todo lo que tenemos, para repartirlo con los pobres. Nosotros nos aborrecíamos. Nos degollábamos mutuamente. No teníamos comercio alguno con los extranjeros. Pero desde que creemos en Jesucristo, vivimos con la mayor unión, oramos por nuestros injustos enemigos, y procuramos persuadirles, a que vivan conforme a los admirables preceptos de Jesucristo, para que así tengan derecho a esperar del Dios del universo las mismas recompensas que nosotros. Número 15 y 16. San Justino, para justificar la idea que acaba de dar de Jesucristo y de su doctrina, refiere un número considerable de aquellos preceptos, cuya elevación y pureza borran todo lo que ha podido imaginar la sabiduría del paganismo, en particular acerca de la castidad, así en los pensamientos y deseos, como en las acciones, acerca del amor de todos los hombres, y aun de los enemigos más crueles, acerca de la separación de todas las cosas de la tierra, acerca del abandono a la providencia, acerca de la paciencia, los juramentos, la necesidad de las buenas obras, el culto, y el amor al único verdadero Dios, acerca de la limosna.
Los discursos de Jesucristo son cortos y concisos, porque no era un sofista, sino que su palabra era la palabra de Dios. Estas sublimes lecciones de virtud no se tienen en manera alguna por ostentación, o por vana especulación. Antes vienen todas las condiciones, todas las edades, todos los sexos, son practicadas a la letra. ¿Cuántos cristianos pudiera yo citar aquí mismo, que llegaron a la edad de 60 y de 70 años, habiendo observado la mayor continencia, y la inocencia más perfecta por todo el espacio de su vida? Ni se podría tampoco apurar el número de aquellos, que apenas creyeron en el Evangelio, pasaron del seno de los desórdenes a la vida más exemplar. De violentos, de atropellados, que antes habían sido, se tornaron en suaves y pacíficos. Porque no pudo dejar de mudarlos y vencerlos la fuerza de los ejemplos, de que se veían rodeados. Y si es que entre nosotros se encuentran algunos, que no viven como Jesucristo les ha enseñado, estad ciertos de que estos tales no son cristianos, por más que profesen de boca la doctrina de Jesucristo. Porque nos asegura él mismo, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente el que hiciera la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Vosotros conoceréis a mis discípulos por sus obras. Y todo árbol, que no produzca buen fruto, será arrancado y arrojado al fuego. Por lo que toca a nosotros, desde luego ponemos en vuestras manos a todos aquellos, que no son cristianos sino en el nombre, y cuyas costumbres no son conformes a su fe. Y os pedimos que los castiguéis como merecen. Número 17. Nosotros damos a todos vuestros vasallos ejemplo de pagar religiosamente todas las imposiciones. Pues hemos aprendido de Jesucristo a dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Solamente a Dios adoramos. Pero en todo lo demás os obedecemos con alegría. Porque os reconocemos por señores y emperadores de los hombres, y oramos también, para que una recta razón acompañe siempre al poder supremo. Si al paso que nosotros oramos por vosotros, y que os exponemos con candor nuestra doctrina, continuáis en perseguirnos, no por eso nos causáis perjuicio. Porque sabemos con certidumbre, que cada cual sufrirá en un fuego eterno, la pena que merecieren sus delitos, y que Dios le pedirá cuenta a proporción del poder que le hubiere confiado, según las palabras del mismo Jesucristo. Dios pedirá más a aquel a quien más hubiere dado. Luc. 12. Número 18 hasta 21. Poned la vista sobre los emperadores, que os han precedido, y veréis, que todos han desaparecido de la tierra, como los hombres más miserables. Y aun si la muerte terminase en un estado privado de todo sentimiento, sería la ventaja para los malos. Pero no hay nada de eso. Porque un castigo eterno les está reservado, y la inmortalidad es la herencia de todos los hombres. San Justino prueba a los paganos la inmortalidad del alma, y el culto de un solo Dios, Criador del mundo, con los mismos argumentos que le suministraba el paganismo, con las autoridades de los filósofos y escritores más célebres, con las mismas prácticas supersticiosas, con las evocaciones de la magia, finalmente con los dogmas y los oráculos del paganismo, porque pues, añade luego, se nos hace un crimen de los dogmas, que no son comunes con vuestros poetas y vuestros filósofos. Verdad es, que en nosotros se encuentran sin mezcla de error, y solamente nosotros damos pruebas sólidas de ellos. San Justino emplea algunos momentos en responder a aquellos que exclamaban sobre el absurdo e imposibilidad de la resurrección de los cuerpos. Y para ello hace notar, que un hecho que se renueva incesantemente, la generación, la formación misma, y la producción de nuestros cuerpos, no es menos digna de admiración, ni menos imposible en la apariencia, que su resurrección. Nosotros no podríamos concebirla, y sin embargo nos vemos precisados a reconocerla, todo lo cual consiste en que lo que es incomprensible e imposible para el hombre, no lo es de ningún modo para el autor del universo. Número 21, 22 y 23. Omitimos todo lo que San Justino dice acerca de los absurdos e infamias, que el paganismo enseñaba, autorizaba y consagraba. Además de la vergüenza y convicción, que de ellos resultaban contra la idolatría, el designio del santo mártir es probar a los gentiles, que ni pueden hacer burla, ni resistirse a la creencia de los misterios del cristianismo, puesto que entre ellos se hallan los más increíbles, y que más se oponen a la razón. Hagamos ver ahora, cómo San Justino realza la injusticia de la persecución, que se hacía sufrir a los cristianos. Número 24. Nosotros, dice, somos aborrecidos y perseguidos. Somos arrastrados a los suplicios, como malvados. Y el nombre, la profesión de cristianos es todo nuestro crimen.
Al paso que es permitido el ejercicio de todas las religiones, y hay libertad para adorar los árboles, los ríos, los ratones, los gatos, los cocodrilos, y toda especie de animales. Ni perseguís tampoco a los impostores, que pretenden pasar por dioses, antes bien les concedéis honores. Únicamente los discípulos de Jesucristo son perseguidos y condenados a muerte. No obstante que no podéis imputarles otra cosa, sino que no ofrecen libaciones ni perfumes a los muertos, ni coronas o víctimas a las estatuas. Y es motivo de admiración, que no vayan conformes con vosotros, cuando ni aun vosotros lo estáis entre vosotros mismos. Porque los dioses venerados en ciertos países, no son en otra parte sino bestias y víctimas para los dioses. Número 25. El número 25 continúa todavía el mismo asunto de las extravagancias e infamias del paganismo. Número 26. San Justino habla de algunos herejes, que destruían la iglesia, y tomaban sin fundamento el nombre de cristianos. Hace notar, que estos no eran perseguidos por sus errores, y con razón, porque los demonios son autores de ellos, no menos que de la idolatría. Número 27. San Justino hace observar, que los cristianos son los únicos, que miran con horror el uso bárbaro y general de exponer los niños, que están inocentes de los infames excesos, a que se entregaban los paganos, y quizá también los herejes, y que sin embargo la calumnia no se avergonzaba de imputárseles. Número 28. Más adelante, después de haber hablado nuestro apologista acerca del fuego eterno, destinado para los malos y para los impíos, añade: todavía no ha llegado el día de este terrible juicio, porque Dios, lleno de indulgencia para con los hombres, les da tiempo para que se conviertan, y porque prevé, que muchos, así de los que no han nacido todavía, como de los que aún existen sobre la tierra, hallarán su salvación en la penitencia. Dios ha criado al hombre libre y racional, capaz de conocer lo verdadero, y de elegir el bien, por cuyo motivo son inexcusables todos los hombres. Pero si hubiera alguno, que se atreviese a proponer, que Dios no tiene cuenta con lo que pasa sobre la tierra, que hable sin disfraz y confiese ingenuamente que no cree en Dios, o por lo menos habrá de admitir uno, fautor del crimen e insensible como una roca, y se verá precisado a sostener, que no hay en el fondo vicio ni virtud, y que todo depende de la opinión arbitraria de los hombres, lo cual es el colmo de la impiedad y de la injusticia. Número 29. Nosotros no queremos exponer nuestros hijos, por no hacernos reos de homicidio. No nos casamos sino por tener hijos. Y así los que entre nosotros renuncian al matrimonio, viven en una perfecta continencia. Segunda Apología. Al Senado de Roma. N1. Hasta 5. San Justino, después de haber expuesto el furor con que los perversos, a impulsos de los demonios, perseguían a los cristianos, y que él mismo estaba esperando morir en una cruz, y ser víctima de su implacable enemigo, Crescente el cínico. Yo responderé, continúa, a lo que vosotros nos decís frecuentemente. ¿Cómo es que no os matáis vosotros mismos, para ir a uniros con vuestro Dios? Y justificaré también el atrevimiento, con que los cristianos confiesan su fe, cuando son preguntados. Nosotros en primer lugar no nos matamos a nosotros mismos, porque de este modo destruiríamos, en cuanto estuviera de nuestra parte, al linaje humano, y acabaríamos con nosotros mismos la verdadera religión. Pero cuando somos preguntados, confesamos sin dificultad, así porque no tenemos que avergonzarnos de ningún delito, como porque nos reputaríamos reos de impiedad, si disfrazásemos la verdad, en cualquiera ocasión que fuese. Y porque finalmente nos abrasa el deseo de desengañaros de vuestras falsas e injustas preocupaciones. N5. Si el Dios, que los cristianos adoran, o pusieran los paganos, fuera el verdadero Dios, el Señor del mundo, no sufriría que sus siervos fuesen oprimidos y avasallados por los impíos. Así sería, responde San Justino, si todo hombre al tiempo de nacer no fuera condenado a morir, y si, aun en sentir de vuestros filósofos, la virtud no os llamase a la felicidad por el camino de los trabajos y de los combates. Por otra parte, día llegará en que Dios vengue a sus adoradores, y precipite a los que los persiguen en llamas eternas, donde tendrán el castigo proporcionado a sus crímenes. Y si es que difiere su juicio, lo hace esto en favor de los cristianos, que son el fin de todas sus obras, porque aguarda a que se complete el número de sus elegidos. Número 6 y S. San Justino pone a los mismos paganos por testigos de que los cristianos, en nombre de Jesucristo, arrojan todos los días los demonios de los cuerpos de los hombres, lo que en vano intentan imitar los mágicos y los encantadores.
Este poder, dice, que Jesucristo da a los cristianos sobre los demonios, es para vosotros una prueba de los fuegos eternos, donde serán precipitados los adoradores de los demonios, juntamente con sus detestables divinidades. Jesucristo es el Hijo único de Dios. Es antes de todas las criaturas. Engendrado eternamente por Dios su Padre, con quien está siempre. Y solamente por su Hijo ha criado Dios el mundo. El nombre de Jesús significa Salvador. Y es así llamado, porque ha nacido entre nosotros para la salvación de los hombres, y para la destrucción del imperio de los demonios, que ciegan y tiranizan a los hombres. Y no cesan de hostigarlos, para que persigan y den la muerte a los cristianos. Número 9. No hay que citarnos la autoridad de algunos pretendidos filósofos, que han tenido atrevimiento de decir, que la doctrina de los cristianos acerca del fuego del infierno no era más que un vano espantajo. Y que por otra parte, lejos de degradar al alma por medio de la impresión de un temor servil, debía ser elevada fe inflamada, no proponiéndole otros objetos, sino la hermosura y los encantos de la virtud. No responderé a todo esto, sino una sola palabra. Y es, que si no hay infierno, no hay tampoco Dios, o por lo menos mira con indiferencia todo lo que hacen los hombres. No hay tampoco vicio ni virtud, y por consiguiente son injustos los legisladores, que establecen penas contra los transgresores de las leyes más justas. Mas puesto que aquellos no son injustos, tampoco lo será la cabeza de los legisladores, que todo lo dispone según su suprema sabiduría. Ni los cristianos tampoco lo pueden ser, siguiendo su ley. Número 10. Y c. Hemos de notar sin embargo, que entre las leyes humanas las hay injustas y perniciosas, así como entre las opiniones de los filósofos las hay falsas e impías. Solamente el Verbo, la razón suprema nos enseña a discernir unas de otras. Todo cuanto se halla de verdadero y sabio en ellos, proviene del Verbo, que se ha dignado iluminarlos. Y al revés, todo lo falso y condenable es fruto de sola la razón humana, privada de las luces superiores de la razón divina, es fruto de la ceguera y de la perversidad de los hombres y de los demonios. Nuestra doctrina es infinitamente superior a la doctrina y a la moral de los hombres y de los filósofos, los cuales no han hecho más que columbrar la verdad, y jamás han podido elevarse hasta las sublimes nociones del cristianismo. Han incurrido en ridículas contradicciones acerca de las materias más importantes, porque no han tenido más que una débil comunicación de las luces del Verbo divino. Mas por lo que respecta a nosotros, que hacemos profesión de amar y adorar al Verbo, que es la sabiduría increada del Padre Celestial, se nos ha comunicado sin reserva, y ha tomado sobre sí todas nuestras enfermedades, para curarnos de ellas. Por tanto, habiéndonos su gracia fortificado e iluminado, nos ha sido concedido conocerle cuál es en sí, e imitarlo. San Justino hace una observación tan juiciosa, como importante. Y es que el más célebre de todos los filósofos, Sócrates, no halló ni siquiera un solo discípulo suyo, que quisiese sufrir la muerte por su doctrina, y que por Jesucristo, no solamente los sabios y los hombres literatos, sino también una multitud de ignorantes y de personas del pueblo, han tenido alientos para provocar las amenazas, las afrentas y la muerte. No hay que admirarnos, puesto que los primeros estaban abandonados a la flaqueza humana, y los cristianos se veían sostenidos de la misma fuerza del Verbo de Dios. Refiere también San Justino, que es lo que le hizo formar la idea más ventajosa de los cristianos, cuando todavía era platónico, y lo preparó a la conversión. Yo oía, dice, que los cristianos eran acusados de los más horribles delitos, como, por ejemplo, de que se abandonaban a los deleites más infames, y tenían festines de carne humana. ¿Cómo era posible, decía yo, que unos hombres semejantes provocasen la muerte, y todo lo que parece tan terrible al resto de los mortales? Los criminales, los hombres voluptuosos y disolutos, lejos de correr a la muerte, y de presentarse con la mayor constancia ante los magistrados, se ocultarían, y procurarían conservar juntamente con la vida, los deleites, de que son arrastrados. Sin duda son los demonios los que os empeñan a encarnizaros contra los cristianos, y imputarles calumniosamente estos atentados. Vosotros ponéis en tortura a sus mujeres, a sus hijos, a sus esclavos, para arrancar de ellos la confesión de los crímenes que vosotros mismos cometéis, con el fin de honrar e imitar a vuestros dioses. Pero nosotros despreciamos todas estas calumnias, porque sabemos que un Dios justo es testigo de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Vosotros, sí, que debierais avergonzaros de acusar a unos hombres inocentes, como si fueran reos de unas abominaciones, de que solamente vosotros y vuestros dioses sois culpables. Entrad dentro de vosotros mismos, y corregios.
Nosotros hemos abjurado el culto de los falsos dioses, porque manchados con tantos crímenes, quieren también que los cometan sus adoradores. Y el horror con que los miramos, es el principio del injusto aborrecimiento, que nos persigue con furor. Fin de la segunda apología de San Justino.